Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Tenemos un fin de año bastante movido en materia de política, sobre todo estos enfrentamientos que se han dado entre el gobierno federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Morena, con los consejeros electorales para la revocación de mandato. Un debate que, si no rayara a veces hasta en los extremos, podría ser sano, porque así es la democracia, tiene que estar debatida, se deben de poner pues los intereses, se deben de exhibir también las inconsistencias, porque la democracia es diálogo. Sin embargo, cuando el diálogo quiere ser detenido por una orden judicial, ahí las cosas pudieran estar afectando la democracia. Y la Cámara de Diputados, en especial su presidente, Sergio Gutiérrez Luna, ha llevado este debate sobre la revocación de mandato al pleno o al plano judicial con la Fiscalía General de la República, acusando a 6 consejeros electorales. La oposición en su conjunto ha recriminado al presidente de la Cámara de Diputados esta decisión. Y para hablar sobre el pensamiento del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, le agradezco muchísimo al senador Julen Rementería que esté con nosotros y nos tome la llamada. Alberto, me da mucho gusto saludarte a ti y saludar a todo el auditorio. Muchísimas gracias, senador. Pues como ve ya este enfrentamiento que pues ya está en el escenario también de la Fiscalía General de la República en contra de los consejeros electorales, porque osaron los consejeros electorales en decir que no tienen dinero para la revocación de mandato. Hasta lo que yo sé, senador, la revocación de mandato no está negada, es cómo hacer la revocación de mandato, que es un procedimiento muy caro, ¿no? Eso es, Alberto. Lo primero que hay que decir es que, bueno, esta posición que toma el presidente de la Cámara de Diputados pareciera una posición primero de orden personal, o en todo caso, para ir lo más lejos posible, de orden global, que no es la posición de la Cámara de Diputados, porque es la propia Cámara la que de alguna manera le recortó casi 4,000 millones de pesos al INE, y pues lo dejó en la imposibilidad de cumplir con todos los ordenamientos legales que tiene en ejercicios que tendrá que realizar el próximo año, en el 2022, y eso pues lo imposibilita. Lo único que hicieron en el Consejo Electoral es, bueno, pues al final buscar pues tratar de aplazar este ejercicio a fin de poder conseguir el recurso. Al final parece ser que eso no dio resultado, y producto de esa solicitud, que por cierto fue una decisión dividida dentro del INE de 6 votos a 5, bueno, pues el presidente de la Cámara decide proceder jurídicamente contra ellos, como pareciera más, Alberto, si me lo permites, una posición como para decir, aquí no se vale disentir, no se vale tener diferencias, y si te quieres enfrentar, pues ahí te van las consecuencias. Y entonces, pues eso es lo que es atentando contra la libertad de los organismos, y me parece gravísimo, porque es un atentado contra la democracia. Pero también hay que decir, el propio presidente ni siquiera quiere la revocación de mandato. Es un ejercicio propagandístico, campañero, que para eso sí es bueno. Para dar resultados no es bueno. El país claramente va realmente mal en todos los temas, en seguridad, en educación, en salud, en economía. No hay un tema en el que podamos decir que van las cosas bien o medianamente bien. Y este ejercicio lo quiero utilizar únicamente para revocación, pero déjame decirte algo, y auditorio, Alberto, este ejercicio no va a servir absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no va a ser vinculante. Entonces vamos a gastar una cantidad de dinero, cualquiera que sea, y no son los 3,500, 700 que querían, porque ya no se los van a dar, va a ser la que sea, esa cantidad, 1,500, no importa qué cantidad sea, tirada a la basura, auténticamente tirada a la basura, porque este ejercicio no podrá llegar a tener la participación ciudadana suficiente como para poderlo considerar vinculante. Pero sí le va a dar 2 cosas muy importantes que el presidente quiere. Una de ellas es precisamente tener esta argumentación en contra del INE. Es decir, el INE no quiere, el INE no puede, porque el presidente detesta al INE, porque es el organismo en este momento que defiende la democracia, cosa que él no quiere, y es el organismo también que de alguna manera pues le da certeza precisamente a los procesos. Y hoy, como vemos que puede haber alternancias en algunos países, como fue recientemente la elección de junio para la Cámara de Diputados, pues no le gusta. Y por otro lado, la otra razón es que lo que quiere es seguir en campaña, que es lo único que hace bien.
Entonces, bueno, esa es la circunstancia y eso es lo que estamos enfrentando. Por cierto, el presidente ya pues bajó de oficio al presidente de la Cámara de Diputados, mostrando una vez más que en este gobierno pues la división de poderes es solamente en papel, porque en la realidad pues parece que el presidente no lo entiende. Usted es senador, Julián Rementería, conoce muy bien pues las obligaciones de los legisladores y todavía sigo yo sin comprender, senador del Partido Acción Nacional, la actitud de Sergio Gutiérrez Luna, que además lo conocemos, ¿no? Es un hombre que estuvo algún tiempo también como representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral, recientemente tuvo ese cargo, era muy aguerrido en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero toma esta decisión personal y la comparo mucho con lo que ustedes le solicitaron en su momento a Olga Sánchez Cordero, para que también se interpusiera una controversia constitucional en contra del famoso decretazo, ¿no? Es correcto. Es correcto. Al final de cuentas, ahí pareciera que la mide Morena con dos varas, ¿no? Una cuando ellos creen que les pudiera llegar a afectar o que políticamente les conviene lanzarse contra el INE, porque los traen ahora pues en la mira, tratando de desprestigiarlos para poder en una próxima y posible pues reforma político-electoral, pues poder hacer de las suyas con el INE, y eso no se lo vamos a permitir. Para eso necesita mayoría calificada, y yo estoy seguro que el PAN, junto con otros partidos que conforman el bloque, al menos en el Senado, pues no vamos a transitar una reforma que atente contra el INE. Pero eso es lo que ellos quieren, y por eso toda esta argumentación, y por eso la incongruencia en una cosa que claramente no tiene que ver. ¿Cómo vas a denunciar a unas personas porque en un órgano en absoluta libertad votes a favor o en contra de otro en una propuesta y los empiezas a denunciar penalmente? Y luego la otra, que era totalmente diferente, era presentar una controversia constitucional que solo es facultad personalísima de la presidencia de la mesa directiva en Cámara de Senadores, en este caso que la negó Olga Sánchez Cordero, pues precisamente contra la opacidad, contra todo lo que iba a generar este acuerdo emitido en el Diario Oficial de la Federación hace unos cuantos meses, y que lo que propone es que las obras ya no se tengan que concursar, ya no tengan que haber información, que las pueda desarrollar pues quien quiera, al precio que quiera y cuando quiera, y eso pues evidentemente va en todo caso contra la transparencia y contra la corrupción, que ha sido la bandera del presidente, que por cierto bandera que tiene totalmente sucia y totalmente desprestigiada, ¿no? A eso voy, senador. Parece que instrumentos que pudieran ser muy benéficos para la participación ciudadana nacen muertos porque se los apropia el propio poder público, ¿no? Desde la presidencia de la República se propone una revocación de mandato cuando el puesto es el presidente de la República. El que califica, pues es el mismo que está haciendo el examen. Por ejemplo, la consulta popular que tuvimos este año para supuestamente enjuiciar a los expresidentes costó casi 80 millones de pesos, se tuvo una participación muy pequeña, apenas del 7.10%, y esta consulta popular pues no tuvo ni pena ni gloria, simplemente fue rechazada por la ciudadanía y ahí se quedó, ya nadie habla de esto. La revocación de mandato, cuando es propuesta por el propio presidente de la República, pues parece ser un autoelogio, entonces pues difícilmente la ciudadanía, la que no está amarrada por un programa social, la que no está amarrada por pues una simpatía hacia Morena, porque hay que decirlo así, hacia el partido oficial, pues seguramente le dará la espalda a la revocación de mandato, algo que nos costará muchísimo dinero, ¿no? Sí, mira, de hecho te voy a decir una cosa, hoy la revocación de mandato no amenaza la posición del presidente. La revocación de mandato, como está establecida en la Constitución, como fue autorizada la figura, es un derecho de los ciudadanos. Aquí el presidente indebidamente la ha querido constituir en un proceso, en un programa de propagación, de propaganda del gobierno, de lo que dicen ellos que ha hecho el gobierno. La verdad es que lo único que está utilizándolo es como un instrumento para tratar de seguir en las campañas, de seguir hablando, de seguir pues de alguna forma autoelogiándose, como mencionabas tú, sabiendo de antemano que no, o sea, nadie lo quiere quitar, o por lo menos no una cantidad de personas suficiente para poderlo lograr. Todas, absolutamente todas las encuestas, Alberto, que mires en el país, le dan por lo menos alrededor de un 60% de aprobación al presidente. ¿Quién lo va a querer revocar? ¿Quién lo amenaza con eso? Nadie. Entonces, él está promoviendo eso, y tan digo que lo está promoviendo porque Morena, en muchos lugares, incluso hubo una determinación del INE donde ordenaba
pues que se retirara toda la propaganda que hablaba de una ratificación de mandato, porque estaban recogiendo firmas para ratificar el mandato, y eso no es la figura es para revocar por pérdida de confianza a quien está en el cargo, cosa que no se manejar así, porque claro, cuando tú vas a recoger las firmas con las simpatizantes de Morena, dice, oye, mira, para que revoques el mandato del presidente, dice, no, pues yo no quiero que se vaya. Pues claro, eso es lo que marcan las encuestas. Entonces lo que han hecho es realmente tergiversar la figura, y tuvo que intervenir el INE y decirles, oye, quiten esa propaganda en 12 horas, porque sí estaba establecida esa propaganda que estaba realmente pues mirando todo lo que era la intención de este ejercicio, convirtieron en una ratificación cuando era una revocación. En otras palabras, lo que estamos es ante una simulación más, un engaño más del presidente, tratando de decir que hay una figura que no le permiten hacer, que nadie la está pidiendo por lo menos en cantidad suficiente. Ni siquiera han conseguido las firmas, Alberto. Entonces, estamos hablando de que no han logrado todavía el 3% en 17 estados de la República, que eso es lo que deben de lograr, y ya están preparando, imaginando todo el ataque contra el Instituto Nacional Electoral, indebidamente atentando contra la democracia. Ya me imagino yo que si en una de esas no logran el 3% los 17 estados, que es requisito para poder declarar, ir adelante con el proceso, si no, no podría continuarse. Por cierto, está muy lejos todavía de esa meta, las firmas que ya concluyó el plazo para entregar y que el INE está revisando. Si no cumplen con las firmas entregadas, si no son validadas por la autoridad que las está revisando, simplemente no habrá revocación, por más que digan. ¿Y qué van a decir ahí? Que el INE se vendió, que el INE no pudo, que hizo las cosas mal. Me parece que es absolutamente irresponsable estar atacando a un organismo que es únicamente el árbitro de un proceso que ni siquiera les pidieron ellos ni pidieron ellos. Entonces creo que estamos ante una situación de peligro, de amenaza a la democracia, por supuesto, y que no es para nada, en ningún caso, una amenaza a que el presidente pueda seguir como constitucionalmente está, funcionando electo hasta el 2024. Sí, pero hay que recordar también, senador, que la revocación de mandato trae consigo otra controversia, ¿no? Otra inquietud que ustedes hicieron ante la Suprema Corte de Justicia, y es la pregunta, lo básico que se le va a preguntar a la ciudadanía, y esta está impugnada por ustedes como grupo parlamentarios, como partidos políticos. De hecho, toda la oposición acudió a la Suprema Corte para, pues, impugnar una pregunta que también trae consigo jiribilla, ¿no? Porque pareciera más que se le está ratificando al presidente cuando esto no lo autoriza la Constitución. Es correcto, la pregunta es una pregunta que tiene, digamos, dos respuestas: lo quiere ratificar, lo quiere revocar, cuando lo que debías de preguntar es exclusivamente si lo quieres revocar. El ejercicio es para revocar, no es para ratificar, y en la pregunta va en su redacción, va implícita dos preguntas, y entonces cuando tú tienes las respuestas, están contempladas en la boleta que tendrían que entregar, tienes que decir, quiero que revoquen al presidente o quiero que ratifiquen, y la respuesta, esas son las respuestas, y las respuestas debieran ser simplemente sí o no, pero la pregunta tendría que haberse hecho, ¿estás de acuerdo en que se revoque el mandato del presidente porque se le ha perdido la confianza? Y la respuesta debía ser sí o no, pero no aceptaron, con su mayoría legislativa en Cámara de Senadores y desde luego en Cámara de Diputados, porque para esta pregunta, la redacción de esta pregunta solo necesitaba la mayoría simple, o sea el 50+1, pues les bastaban con sus votos, y entonces la pusieron de una manera que simplemente confunde, y por eso la Cámara de Diputados, cosa que yo aplaudo, los diputados del PAN y de otros partidos, pues presentaron esta controversia. ¿Para qué? Para que al final de cuentas se pudiera evitar que se lleve este ejercicio de simulación de algo que no está planteado así en la Constitución. Sí, todavía falta eso. Senador Julen Rementería, estamos a punto de terminar el 2021. ¿Qué nos dejó en materia legislativa y política? No se consolidó la iniciativa del presidente en reforma eléctrica, y vienen dos reformas, la política electoral, la de la Guardia Nacional. No hubo un diálogo entre la mayoría y la oposición que llevó pues a fracasar todas las iniciativas que ustedes ponían para modificar el paquete económico. ¿Qué nos deja 2021, senador? Pues mira, nos deja un mal sabor de boca, yo diría así, por decirlo de manera amable, porque no entiende el partido del gobierno que necesita transitar en los acuerdos para lograr que a México le vaya bien.
que este no es el país de un solo grupo, mucho menos de un solo partido. Este es un país que es plural, que es democrático y que lo que conviene realmente a toda la población es que así siga, para que tengas opciones de dónde elegir. En un momento que tú tienes la posibilidad de elegir entre varios, pues seguramente podrás elegir el que más te gusta o el que menos te disgusta, como lo quieras plantear. Pero al final de cuentas, esto no se está dando así porque ellos están entendiendo esto como si hubiera la elección del 18, les hubieran dado la encomienda de hagan ustedes lo que quieran con el país es suyo por los próximos 6 años. Y no es así. No es así, porque hay mucha gente, hay que decir, sí, ganaron con una amplia mayoría, sí, ganaron con una cantidad de votos, el presidente con una, las cámaras con otra, pero que al final no representan la mayoría de los mexicanos. Sí representaron la mayoría de aquellos que fueron a las urnas en ese momento, pero no todos los mexicanos están en esa expresión. Y yo creo que como están las cosas, como siguen transitándose, ya en el 2021 hubo una respuesta para tener en la Cámara de Diputados una cantidad importante, más de diputados que los que se tenían respecto a la elección de 2018. Y eso me parece que va a continuar y seguramente permitirá la alternancia en el 2024, que es lo que le conviene a cualquier democracia, que es lo que nosotros quisiéramos que sucediera en nuestro país. Mientras tanto, hay que lamentar mucho la política de cerrazón. Esto que tanto criticaron los que están en Morena, que la inmensa mayoría de ellos estuvieron en la oposición en otros partidos en sexenios anteriores y que criticaban tan acremente el tema de que había una obediencia ciega al presidente, pues hoy lo de ellos es realmente de vergüenza, porque no se permite que puedan ni siquiera disentir y tienen que obedecer tal cual lo que marca el presidente. Dicho por algunos de ellos que, bueno, con vergüenza a veces lo confiesan en los pasillos de la Cámara de Senadores y sé también que lo hacen en la Cámara de Diputados. Muy bien. Senador Yulén Rementería, le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con nosotros y le deseamos este fin de año muy buenas fiestas y que 2022 esté lleno de éxitos para usted, pero también para la República. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias, Alberto. Igualmente, un abrazo para ti, para todo el auditorio y lo mejor de lo mejor para este 2022 para todos. Muchísimas gracias. Fue el senador Yulén Rementería, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.